Ni ojitos, o sea, nada. Muy bien, Dante. ¿A ti te fue bien? Órales. Muy bien, presúmanme. Esto está bien, está genial. Sí, no se crean, estuve bien, estuve muy bien. Ni ramo buchón. ¿Cuál es? Oye, bueno, ¿qué tiene el ramo buchón? A ver, díganme. Eso está genial. Ese término no me lo sabía. O sea, sé el término de buchón, buchonas, pero de ramo buchón, pues no. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que incluye el ramo buchón? Es que eso me da un poquito de material para poder. Muchas rosas. Yo pensé que el ramo buchón, según los memes que he visto por ahí en redes, una bendición de regalo. Este, de las. Muy bien, tienes mi permiso, Braulio. Está bien. Bueno, espero, bueno, nada más con una condición, que si te vienes quejando de que, pues, que terminaste como como soldado caído, ni te atrevas a volver a regresar a la clase. ¿Por qué? Porque yo les dije el qué es lo que iba a pasar. Que ya les dije las bases biológicas de las interacciones sociales y sociales. Ok, bueno, les decía, entonces, regresando al contexto de los buchones, yo pensé que era un ramo con puras chelas y botanas y no sé qué tanto más, según lo que por ahí vi algunos memes al respecto del término buchón o buchonas, o shurinkans, como en algunos otros memes. Pero bueno, es divertido. Fíjense qué simpático es el mexicano, la cultura mexicana. Eso no lo puedes encontrar literal, no lo puedes encontrar ni en Canadá, ni en Europa, ni en otra parte del mundo. Solamente aplica aquí en México. Está divertido esto. Muy bien, chicos, me da muchísimo gusto que por lo menos estén divirtiéndose. Bueno, diviértanse con estas fechas. O sea, no se pongan tristes, no se pongan tampoco tan amorosos, no le dediquen tanto, no se esfuerzan mucho en estos aspectos, porque nada más es un día. O sea, ya ahorita ya valió. O sea, ya son, ¿qué? 7:17. O sea, ya que tanto le queda el día, ya el día de mañana van, se duermen y el otro día de la mañana es otro día cualquiera, créeme. ¿Okay? Bueno, entonces regresando a las clases. Preguntas con respecto a ciclo celular, con la parte de meiosis. Dudas que tengan. ¿No te llegó el desayuno, Alexis, tampoco? Sí, yo creo que nadie. O sea, la situación no está como para andar festejando. Pero bueno, en fin, y además es lunes, es para el día cualquiera. Ok, entonces no hay dudas con respecto a la meiosis. No, ninguna. Sales, va. Bueno, entonces pasamos a la siguiente parte. Bueno, estábamos en la última clase, estábamos viendo lo que sucedía con la meiosis, con la parte del. Les decía, bueno, lo último que vimos en la clase pasada. No, está esto. Es el proceso de maduración ovocitaria, que fue este video, ¿ok? Entonces nuevamente se los voy a poner. ¿Por qué? Porque esto voy a explicarles algo de la mayoría de las patologías que podemos ver en los procesos de maduración meiótica, o que nos pueden llevar a neoploidías o poliploidías, que son alteraciones cromosómicas que suceden en la mayoría de los óvulos. Bueno, entonces, nuevamente, aquí tenemos lo que va a ser el óvulo, bueno, su vesícula germinal. Vamos a poner un punto de balancia. Aquí está su vesícula germinal. Se da el rompimiento de la vesícula germinal e inicia su proceso de maduración meiótica, la meiosis 1. Se da la separación de los cromosomas y se forma el primer cuerpo polar. ¿Ok? Después de la liberación del primer cuerpo polar, quedan los cromosomas en la metafase 2 listos para la segunda división. Recuerden que el espermatozoide fecunda y entra con todo y flagelo. Que entra, interacciona. Y entonces, inmediatamente el contacto con la membrana citoplasmática del espermatozoide y del óvulo, se da la segunda división meiótica, se separa el segundo cuerpo polar
¿okay? Y tenemos el primero y segundo cuerpo polar. ¿Okay? Después del restablecimiento de la diploidía, se las divisiones mitóticas de 1 a 2 células, de 2 a 3, 3 a 4, 5 a 6, así sucesivamente hasta llegar a la mórula. Finalmente el blastocisto, en donde aquí podemos observar la eclosión. Aquí podemos ver la zona pelúcida, que es el que le provee protección, y aquí vemos el blastocisto, donde podemos identificar varias partes del blastocisto, y no se las enseño. Esto que está aquí como hueco, como una parte de cavidad vacía, bueno, más bien está llena de líquido, se llama blastocele o cavidad blastocística, ¿okay? Simplemente lleno de líquido. Estas células que ven aquí en la periferia, se le llama células del trofoectodermo o trofodermo, dependerá del libro. ¿Okay? Entonces pueden tener los dos términos, células del trofoectodermo o trofodermo. Y esta porción de células que ven por aquí, ¿okay? Se llaman células de la masa interna o embrioblasto. Estas que están aquí, todas estas, son las células de característica pluripotencial, son las que van a dar las tres capas embrionarias. Todas estas que están aquí, las de células del trofoectodermo, van a ser células que van a dar origen a la placenta. Y el blastocele, obviamente, lo que va a dar origen principalmente a la cavidad, al saco vitelino, que vamos a ver más adelante cuando se esté dando la formación del desarrollo embrionario. ¿Okay? Bueno, durante el proceso de división meiótica del ovocito, recuerden que el ovocito es tetraploide, es decir, vamos a tener una característica 4N cuando va a iniciar en el proceso de maduración meiótica en la meiosis 1. Entonces, lo normal que puede suceder, o lo que tiene que dar origen a la primera división meiótica, la formación del primer cuerpo polar, es la formación de un óvulo 2N con el primer cuerpo polar 2N. ¿Okay? Esto es lo normal. Sin embargo, en algunos óvulos durante la meiosis podemos tener errores, como cuáles, que los óvulos no tengan cromosomas y el primer cuerpo polar tenga todos, o que en el primer cuerpo polar no tenga nada y el ovocito se quede con todos los cromosomas. ¿Okay? O haya rupturas cromosómicas, haya movimiento parcial de cromosomas al primer cuerpo polar, donde podríamos tener, por ejemplo, 3N aquí y 1N aquí, o 1N aquí y 3N aquí. ¿Ok? Este tipo de afectaciones las podemos ver principalmente en óvulos de pacientes de edades muy tempranas o edades por arriba de los 35, 40 años de edad. Es normal este tipo de afectaciones. En estas edades son las que hay mayor proporción de este tipo de daños o de este tipo de alteraciones durante la división meiótica. Pero existe el riesgo también de que sea a lo largo de toda la vida reproductiva, independientemente de la edad. ¿Qué factores me pueden llevar a esto? Principalmente tabaquismo, alcoholismo, el consumo de fármacos, por ejemplo, antibióticos, que intervengan sobre el proceso de cuarta generación, que son aquellos que son los que van a atacar principalmente DNA, aquellos, por ejemplo, que van a inhibir los procesos de división celular, como es el caso de la colchicina, etcétera. Ok, entonces también podemos ver podemos inducir este tipo de afectaciones. Ahora, esto es en la meiosis 1, ¿ok? Este es en la meiosis 1. En la meiosis 2, acuérdense que es cuando entran el espermatozoide. Entonces, si el óvulo era 2N, previo a la maduración, una vez fecundado, se forma N aquí y el segundo cuerpo polar N. ¿Ok? Pero puede suceder que el primer cuerpo polar vaya vacío, el segundo cuerpo polar vaya vacío, o el óvulo se quede sin cromosomas. ¿Sí? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, que haya múltiples divisiones, múltiples fallas a lo largo del proceso de división meiótica. Es por eso que no es tan sencillo, no es tan fácil poder tener bebés sanos. En algunas ocasiones podemos tener trisonomías, aneuploidías, poliploidías. Y obviamente este tipo de factores son debidos al tipo de ambiente en el cual nos estamos desarrollando, principalmente expuestos a toxinas. ¿Por qué, Julio? ¿A qué te dan ansiedad las cosas japonesas? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué tiene que ver a los hentai?
o ¿cómo le llaman? Otro término, pero no sé a qué se refieren con otakus. ¿A qué te refieres con eso, Julio? Ok, bueno. Obviamente hay herramientas o hay metodologías para poder evaluar si este tipo de divisiones meióticas tienen daños. Una de ellas es, por ejemplo, recuperar el primer cuerpo polar. Ok, esto se llama a través de una técnica que es evaluación de primer cuerpo polar. Ok, utilizamos de manera mecánica. Lo que nosotros hacemos es romper prácticamente parte de la zona pelúcida, obtenemos el primer cuerpo polar que está aquí, lo succionamos, ok, lo recuperamos y finalmente lo analizamos por una técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional o, ¿qué pasó? Ya no quiere escribir. O FISH. FISH, que dices, bueno, es pez, no. Se llama Fluorescence Hybridation, in situ hybridation, perdón. Es Fluorescence in situ hybridization. ¿Ok? Ahí, en ese tipo de técnicas, nosotros podemos evaluar a través de marcadores fluorescentes, podemos marcar todos los cromosomas y podemos saber si el primer cuerpo polar tiene los cromosomas correctos, si tiene cromosoma de más o cromosomas de menos. Entonces, es una manera de manipulación en la cual podemos determinar de alguna manera el estado de salud de esos óvulos. Pero, aclaro, esto solamente se hace con biología molecular y no se hace de rutina en técnicas de laboratorio. En algunas ocasiones sí se permite, pero son extremadamente carísimos, pero nos da certeza del estado de salud de nuestros embriones. Okay, bueno, de nuestros óvulos o nuestros embriones. ¿Okay? Preguntas que tengan, chicos, con esto. ¿Dudas? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces pasamos a otra parte. Bueno, ya hablando, por ejemplo, ya que hablamos de ciclo celular, de mitosis y meiosis, entraremos a lo que va a ser gametogénesis. Dime, Braulio. ¿Qué pasó? A ver, Braulio. Así es, un ovocito primario es 4N. De hecho, cuando el ovocito está reclutado para ser madurado y antes de la ovulación es 4N. Una vez que está ovulado e inicia la primera división meiótica, cuando tiene la presencia del primer cuerpo polar, el óvulo es 2N y el primer cuerpo polar es 2N. Cuando entra el espermatozoide, cuando fecunda el espermatozoide, el óvulo va a ser N, va a ser haploide, el primer cuerpo polar va a ser diploide y el segundo cuerpo polar va a ser haploide. ¿Sí? Perfecto. Ok, bueno, les decía. Ok, bien, mami. Bueno, entonces vamos a aclarar eso. Déjenme regresarme a una diapositiva anterior. Bueno, Naomi, ¿te acuerdas del video que les mostré? En donde se libera el primer cuerpo polar y el segundo cuerpo polar. Bueno, ese es para que vean cómo son los procesos de división meiótica. Eso es lo que sucede en la vida real. Ahora, de manera esquemática, ¿cómo es que vamos a identificar este número de cuerpos polares? Perdón, la haploidía. Bueno, déjenme, a ver, voy a salirme de esto tantito.
Y vamos a hacerle aquí una corrección. Bueno, vamos a quitar... Okay. Vamos a quitar este para enfocarnos nada más en este. Sale. ¿Ok? Bueno, a ver, no, ese fuiste Naomi. Ok. Aquí tenemos un ovocito, por ejemplo, un ovocito primario. Ok, son aquellos que en los cuales vas a nacer. ¿Sale? Y entonces, ay, perdón. Ay. En estos son los que vas a nacer. Ok. Con estos, bueno, y cuando entras en el proceso de maduración, obviamente entras a la fase S de la meiosis, ¿sale? Entonces vas a tener ovocitos primarios que van a estar arrestados y van a estar en 4N. Ok, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos? Bueno, no pares, díganme en cromosomas, número de cromosomas. 36. 36. No. 46. 46, sí, exactamente. Tenemos 46 cromosomas, ¿sale? Entonces vamos a tener, por ejemplo, que cuando en el caso de las niñas, tienen sus óvulos y se van a reclutarlas, van a tener 46 cromosomas. Vamos a poner amarillo. ¿Ok? Bueno, cuando entran en el ovocito primario, cuando son reclutados, lo único que va a hacer el óvulo es crecer en volumen, va a adquirir toda la maquinaria, va a sintetizar proteínas, organelos necesarios para poder soportar y apoyar lo que va a ser el desarrollo embrionario. Entonces el ovocito primario va a mantener sus 46 cromosomas, ¿sale? Se ovula. En este momento sucede la ovulación, ¿ok? ¿Qué mecanismos va a disparar la ovulación? Uno, la caída de estrógenos y el pico de LH, hormona luteinizante, ¿ok? El pico de LH, hormona luteinizante, rompe el folículo y entonces libera el ovocito. Inmediatamente este pico de LH, entre otros factores, van a inducir la maduración meiótica, va a iniciar la meiosis en el ovocito. ¿Ok? Y entonces se da el ovocito secundario, que va a tener como característica el óvulo, va a tener, si son 46 cromosomas, perdón, inicialmente son 46, serían 92 cromosomas. Aquí tengo un error, perdón. Ya lo olvidé. Déjenme quitar esto aquí. Perdón. No son 46, son 92. En la primera división meiótica, el óvulo va a tener 46 cromosomas y el primer cuerpo polar obviamente va a tener 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que veíamos en el video, cuando se da la maduración, el rompimiento de la vesícula germinal y la aparición del primer cuerpo polar, el primer cuerpo polar va a tener 46 cromosomas y el óvulo va a tener 46. ¿Sale? Entonces ahí vamos bien. Ahora, cuando se da la segunda división meiótica, el espermatozoide, recuerden que dispara la segunda división. Entonces, con la segunda división, el óvulo va a tener 23 cromosomas y el segundo cuerpo polar va a tener 23 cromosomas. ¿Sale? Ya con la fertilización, más 23 del espermatozoide, restablecemos la diploidía y serán puras divisiones mitóticas. ¿Sí, Naomi? Sí, profe. Eso no prende mi micrófono, pero ya, gracias. Perfecto, entonces sí, no hay pregunta, porque generalmente a mí se me ocurre preguntarles, a ver, en una pregunta de examen, se me ocurre así, a ver, tengo un óvulo diploide que tiene 30 cromosomas, ¿ok? ¿Cuántos cromosomas tendrá el primer y segundo cuerpo polar? ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es, les digo, un óvulo diploide, que sería en este estadio. Vamos a quitar esto. ¿Okay?
En este estadio les estoy diciendo un óvulo o una ovogonia, una ovogonia que es diploide, ok, de característica de 30 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas habrá en el primero y segundo cuerpo polar? ¿Cuántos? Esa es clásica. ¿Cuántos tendría el primero y el segundo cuerpo polar, respectivamente? El primero 30 y el segundo 15, ¿no? Exactamente, muy bien. Muy bien. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra pregunta con la meiosis? Porque les digo, estos procesos de división meiótica son los que me generan la mayor cantidad de malformaciones congénitas derivadas principalmente de cromosomas. ¿Ok? Mayoría de trisonomías. Por ejemplo, el síndrome de Down se puede dar por este mecanismo. Obviamente también el óvulo puede sufrir estos mecanismos, el espermatozoide puede sufrir estos mecanismos o alteraciones durante la división meiótica. Bueno, ¿alguna otra duda al respecto? ¿No? Sale. Entonces vámonos al siguiente tema, que es gametogénesis. La gametogénesis es un... Ay, perdón. Es un mecanismo, bueno, de formación de gametos. Esto seguramente se los enseñaron en el kinder. Y la gametogénesis involucra la formación de gametos, principalmente de origen masculino y femenino. ¿Okay? En la gametogénesis, por ejemplo, la formación de espermatozoides se le va a llamar ovogénesis. Bueno, o sea, no sabe, perdón, en el caso de los espermatozoides, se llama espermatogénesis. ¿Ok? Y me va a formar espermatozoides. Mientras que en el caso de los óvulos, o en el caso del sexo femenino, va a ser la ovogénesis y va a ser la formación de un huevo o bueno, aquí como está traducido, le llaman huevo, un óvulo maduro. ¿Ok? Para eso, obviamente, requiere múltiples factores. En el caso de la espermatogénesis, es un proceso biológico de proliferación y transformación de células germinales que es altamente complejo. Todo el mundo pensa, bueno, yo hasta en un momento cuando estaba estudiando, de hecho, biología de la reproducción, pensábamos que la espermatogénesis era un proceso muy sencillo, muy fácil, un proceso X que no requería energía. ¿Por qué? Porque los varones generamos millones de espermatozoides, mientras que las mujeres lo hacían uno. Dices, bueno, entonces el proceso de espermatogénesis es muy sencillo, muy fácil, muy poco requerimiento de energía, y en el caso de los óvulos requieren más energía porque obviamente el óvulo tiene que darle protección, mantenimiento, desarrollo del embrión, y el espermatozoide, bueno, solamente lo que va a aportar es DNA. Bueno, resulta que no es así. El proceso de la espermatogonia, que mide 100 micras aproximadamente, a formar solamente una célula que apenas mide 10 micras por lo menos. Es una décima parte. ¿Cómo es que hace que este núcleo, el citoplasma, las mitocondrias, todas las estructuras que forman una célula convencional se transformen en una célula altamente pequeñita, altamente compacta, que carece de citoplasma y además es una célula móvil? Ok, entonces, ya teniendo este contexto, decimos, no, si la espermatogénesis es un proceso que requiere demasiada energía, demasiados cambios estructurales, una modificación de la citoarquitectura de la célula para formar una célula móvil y pequeña. ¿Okay? Obviamente sufren cambios, y esto es a través de la morfogénesis del espermatozoide. Les decía, de una célula muy grande,
que mide 100 micras, con su núcleo, con su acrosoma, con sus organelos, que va a sufrir una serie de compactaciones, modificaciones estructurales, hasta formar un núcleo altamente denso y compacto, muy pequeñito con un flagelo. Y eso es lo que va a implicar en el caso de la espermatogénesis. Obviamente hay que identificar qué partes forman del espermatozoide. ¿Okay? Seguramente ya en su práctica de laboratorio, donde vieron espermatobioscopía, les dijeron que en el espermatozoide tenemos 3 regiones, lo que es la parte de la cabeza, la pieza intermedia y la cola o el flagelo. ¿Okay? Cada una de ellas forma parte de los organelos que vemos en una célula. Ay, ¿qué hice? Perdón, algo hice. Ok, por ejemplo, en el núcleo tenemos lo que va a ser el ADN. Aquí tenemos ADN, el material genético. Lo que cabía del núcleo de la espermatogónea está el ADN. Las mitocondrias, que son estructuras u organelos que les van a proveer energía a las células, pues obviamente se encuentran organizadas en la pieza intermedia, que es una región en donde vamos a tener todas las mitocondrias acumuladas, donde van a llevar a cabo el proceso metabólico para la generación de ATP, que le va a permitir la propulsión o el abatimiento del flagelo. Lo que va a ser, por ejemplo, el citoesqueleto, como son filamentos de actina, tubulina y miosinas, que son proteínas motoras, todas ellas las vamos a encontrar en el flagelo. Si mi célula tiene alteraciones en alguno de estos organelos, obviamente voy a encontrar una gran cantidad de fallas. Hay fallas en la estructura del espermatozoide, flagelos plegados, núcleos grandes, núcleos pequeños, núcleos fragmentados, espermatozoides inmóviles que son características, por ejemplo, de fallas en la región mitocondrial, que son en la pieza intermedia, o a veces rupturas de las proteínas motoras. ¿Okay? Entonces, prácticamente, nuestro espermatozoide es una célula sensible, relativamente. Ahora, la morfología del espermatozoide, en el caso de los mamíferos, tiene formas muy cambiantes. Por ejemplo, bueno, esto obviamente en el humano, ustedes van a manejar muchísimo el humano, pero aquellos que se quieren dedicar a investigación, por lo menos van a encontrar diferentes morfologías. En el caso, por ejemplo, de algunos roedores, tenemos la estructura falciforme, que es una especie de ganchito. En el núcleo, o en la cabeza del espermatozoide, tenemos una pequeña vesícula. Esta vesícula que está aquí se llama acrosoma. El acrosoma es una estructura que es una vesícula que está en la parte anterior de la cabeza del espermatozoide y en cuyo interior tiene enzimas hidrolíticas que su función es poder romper enlaces celulares o interacciones celulares para poderse abrir paso a lo largo de las cubiertas que envuelven al óvulo. También se abren paso a lo largo de la zona pelúcida del ovocito. Recuerden que la zona pelúcida es una zona de glicoproteínas que les decía que tiene la capacidad de poder proteger al óvulo. La zona pelúcida tiene varias funciones, ¿ok? Al menos 3 funciones principales. La primera función que tiene la zona pelúcida es seleccionar el espermatozoide que lo va a fecundar. Es decir, la zona pelúcida dice que el espermatozoide, si el óvulo es de humano, el único espermatozoide que va a poder fecundarlo es un espermatozoide de humano. Si es un óvulo de gato, la zona pelúcida solamente le va a permitir la entrada a un espermatozoide de gato, y así sucesivamente. Entonces, la zona pelúcida es muy importante. La segunda, una vez que penetra el espermatozoide, la zona pelúcida se endurece. Se endurece a través de un mecanismo que se llama reacción cortical. Entonces, la reacción cortical, al endurecerse, evita la polispermia, es decir, evita que más de un espermatozoide fecunde. Es un mecanismo de seguridad principalmente para evitar una poliploidía, ¿okay? Para que no se generen trisomías, aneuploidías, poliploidías, etc. ¿Sale? La tercera función de la zona pelúcida es que a lo largo al endurecerse esta zona pelúcida,
evita que el embrión se implante en una zona fuera del útero, ¿ok? O sea, se forma un cascarón literalmente rígido como un huevo y va rodando a lo largo de toda la tuba uterina hasta llegar al útero. Ya en el útero sucede lo que llamamos eclosión o le llamamos hashing. Como ustedes vieron en el blastocisto, cuando se quita la zona pelúcida, eso se le llama hashing o eclosión. Y entonces, una vez que está desnudo el embrión, ahora sí puede implantarse. Entonces, esas funciones tiene la zona pelúcida. Entonces, el espermatozoide, para que pueda atravesar esa zona pelúcida, lo tiene que hacer a través de las enzimas hidrolíticas que se encuentran en el acrosoma. ¿Ok? Bueno, entonces, el espermatozoide a fuerza tiene que tener acrosoma para poder fecundar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los espermatozoides de forma falciforme, es decir, de forma de ganchito, que lo vemos en roedores como rata-ratón, tienen esta morfología. En el caso de los humanos, le decimos que es una morfología espatulada. Es como una raqueta, literalmente. ¿Okay? Son aplanados. Y, bueno, tienen diferentes, bueno, hay cambios morfológicos también. Pero lo importante de esto es que quiero que memoricen que debe de haber la presencia del acrosoma. Si no tenemos acrosoma en el espermatozoide, no tiene la herramienta para poder penetrar las cubiertas que envuelven al óvulo. ¿Ok? Entonces el núcleo, fíjense en las morfologías, el de ratón, el de rata, el de hámster, todos son de estructura falciforme. En el caso, por ejemplo, de espatuladas, bueno, tenemos los humanos, o el de conejo, el de guinea pig, o el cobayo, el de bovino, el de gato, el de perro, etc. Los más vaciados son los de aves, son como tornillos. Entonces se ven simpáticos. ¿Ok? Bueno, entonces, la morfología del espermatozoide se adquiere en lo que van a hacer en los testículos, ¿ok? Ahí es donde se adquiere la morfología, en ninguna otra parte más. Si nosotros hacemos un corte coronal, es decir, una vista superior, puedo ver todos los túbulos seminíferos partiditos aquí, ¿ok? Si yo veo un corte sagital o longitudinal, puedo ver que hay estructuras, hay cisternas aquí. Estas cisternas se llaman cisternas testiculares. Cada cisterna testicular está separado por un tabique, ¿ok? Dentro de cada cisterna, dentro de cada uno, hay túbulos, se llaman túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos, en su interior, túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos es donde se están formando los espermatozoides. Ahora, creo que esto les dije al principio del curso, ¿no? Cuando vimos histofisiología de aparatos reproductores. En el testículo, los espermatozoides son inmóviles, no tienen la capacidad de poderse mover. Entonces, ¿cómo es que se mueven? Simplemente por movimientos de compresión de los túbulos seminíferos, van desplazando literalmente como si estuviéramos exprimiendo una manguera. Todos ellos se van llegando a una especie de embudo. Este embudo aquí se le llama red de testis. ¿Tengo una imagen anterior? No. Ok. Red de testis. ¿Ok? Entonces llegan a esta región y los espermatozoides nuevamente se van moviendo por estas contracciones de los túbulos seminíferos a lo que va a ser el epidídimo. En el epidídimo les decía que tenemos 3 regiones: cabeza, cuerpo y cola. ¿Ok? Los espermatozoides a lo largo del viaje del epidídimo adquieren su movilidad. Y en la cola del epidídimo es donde se almacenan. ¿Ok? Ahí ya los espermatozoides ya son móviles, ya se pueden desplazar, pueden viajar a través de los conductos deferentes, pueden ser liberados durante una relación sexual y voilà, pueden ser fértiles. Sin embargo, si reciben una abstinencia muy prolongada, se pueden seguir acumulando aquí, se van almacenando. Recuerden que los espermatozoides pueden sufrir apoptosis y se van degradando. Esta degradación del espermatozoide en la cola del epidídimo, el epidídimo puede degradar o puede reabsorber los remanentes espermáticos. Entonces, por eso es bien, bien importante el epidídimo. ¿De acuerdo? Ahora, en algunos pacientes podemos ver algunas patologías. Por ejemplo, puede haber una varicocele, ¿okay? Que es los vasos sanguíneos pueden abrirse, o podemos tener quistes testiculares que bloquean el movimiento de los espermatozoides.
Un quiste en un túbulo seminífero, pues obviamente puede quedar tapado uno, pero los demás pueden seguir liberando espermatozoides. Pero donde sí puede, un quiste, por ejemplo, en el epidídimo o en el tubo deferente, ¿ok? Los espermatozoides pueden quedar atrapados y ya no pueden pasar. A esto puede generarse un término que llamamos azospermia obstructiva, es decir, en el eyaculado no hay espermatozoides y es debido por la obstrucción de los túbulos epididimarios o del conducto deferente. ¿Ok? Entonces es un problema de infertilidad. ¿Podemos operar? ¿Podemos quitar los quistes? Sí. ¿Ok? Ahora, hay otra causal de infertilidad que se llama azospermia no obstructiva. La azospermia no obstructiva es cuando no hay quistes, no hay nada, pero el paciente no está generando espermatozoides. Es decir, puede estar eyaculando espermatogonias, o no hay procesos de maduración meiótica, o hay deficiencia de hormonas, o por ejemplo hipogonadismo, que es cuando las gónadas o los testículos son muy pequeños y no pueden formar espermatozoides. ¿Ok? Entonces el eyaculado prácticamente es sin nada. Esto se llama azospermia no obstructiva. Pero si tenemos quistes o algo que bloquee el paso de los espermatozoides a lo largo del epidídimo o del conducto deferente, se llama azospermia obstructiva. ¿Ok? Hay que identificar por qué no hay liberación de espermatozoides. Por eso es muy importante, aunque no nos lo dicen en el hospital o en los médicos, los varones hay que palpar, literalmente, hay que palpar testículo, hay que buscar la presencia de bolitas en el epidídimo, en el conducto deferente, o también si hay dolor o no hay dolor. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, chicos, que tengan. Mañana, sí, preguntas. Dudas. Salirán. ¿Cuál podría ser una causa de la zoospermia no obstructiva? La más común y corriente, cáncer testicular. La otra, uso y abuso de hormonas. Ok, por ejemplo, incremento de andrógenos. O la administración, por ejemplo, de estos esteroides para incrementar masa muscular nos puede llevar también a zoospermia no obstructiva. La otra, por ejemplo, también hipertermia. Aparte de la hipertermia, es decir, que el testículo esté pegado a la cavidad pélvica, nos puede llevar a teratosospermia, es decir, que estemos eyaculando espermatozoides con morfología anormal. Hay otra más. Se me está olvidando otra. Ay, no me acuerdo. Pero había otra más que la estábamos viendo ya más frecuente. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que en los últimos 30 años el varón está reduciendo su producción de espermatozoides. Es algo evolutivo. Todavía estamos en saber qué onda. Gracias. De nada. ¿Cómo detectar si un quiste? ¿Cómo detectar un quiste si no es palpable? Bueno, generalmente, por ejemplo, puede haber dolor, un dolor testicular, es decir, como una especie como de contracción. También la calidad de espermatozoides, sangrado en el semen, podemos encontrar, puede ser causa, por ejemplo, de algún quiste o algún daño en algún vaso sanguíneo. También lo pueden detectar, por ejemplo, con ultrasonido. Con ultrasonido pueden hacer un escaneo rápido del testículo y pueden detectar la presencia de quistes o no, que no sean palpables. La otra, por ejemplo, aunque no está relacionado en su totalidad, pero por ejemplo los blue balls, ¿saben lo que son los blue balls, no? O bolas azules. Que es cuando el testículo tiene un proceso inflamatorio, puede ser causado, por ejemplo, con un grado de excitación máximo. Puede ser debido también a obstrucciones del epidídimo, del conducto deferente, en donde toda la acumulación de presión que tratan de liberar se acumula y entonces puede generar dolores, a veces incapacitantes, pero son muy, muy raros. ¿Okay? Pero también pueden ser causales, por ejemplo, de quistes. Lo importante es, por ejemplo, palparse, o sea, siempre palpar el testículo, palpar epidídimo, tampoco presionar tanto porque si es doloroso, palpar todo el conducto deferente para ver en la presencia de pequeños quistes o pequeñas obstrucciones.
En caso, por ejemplo, de que no ven, bueno, pues se hace una espermatobioscopía, se analiza cómo está la muestra espermática, ve si tiene espermatozoides, no tiene espermatozoides, si tiene sangrado, no tiene sangrado, y además el tipo celular que pueden encontrar para ver si también pueden ser, estén liberando espermatozoides, espermatogones muy jóvenes o inmaduras, que nos puede dar un indicativo de que hay desprendimiento del epitelio tubárico, perdón, tubular, testicular. Okay, entonces hay varias maneras de poder hacer ese tipo de diagnóstico, pero en el caso, por ejemplo, un escaneo por ultrasonido te puede indicar si tienes algún quistecito o no. Pero la mayoría, por ejemplo, refiere dolor. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿le podrían quitar el testículo a algún paciente? Sí, por ejemplo, en el caso de que haya cáncer, sí, pero ¿Les el otro es pasaría función. algo? ¿Eh? ¿Y pasaría algo si ya no tiene uno de los dos? Pues no. O sea, bueno, te quedas en un testículo, pero el otro sigue siendo funcional. Por ejemplo, hay en el laboratorio, uno de mis alumnos de maestría, él en su tesis de licenciatura hizo denervación testicular, es decir, le cortó los nervios a uno de los testículos. Entonces, al no recibir inervación neuronal a uno de los testículos, se contrajo se redujo su volumen, eso quiere decir que hay una terminación nerviosa que controla el testículo, se hizo pequeñito, ya no liberaba espermatozoides, pero el otro recuperaba su funcionalidad, lo reponía prácticamente. La otra, la mayoría diría, ok, te quito un testículo, pero tengo el otro, entonces voy a reducir la producción hormonal. Sí se puede ver un poco afectada, pero no tanto como para poder afectar algún daño hormonal. De hecho, hay otras glándulas, como por ejemplo las glándulas suprarrenales, que también pueden sintetizar andrógenos. Realmente no hay un testículo es suficiente para poder también mantener esa fertilidad o esa capacidad de poder secretar hormonas. Lo mismo pasa con los riñones, te quitan uno y, bueno, si están bien, obviamente, si están bien, si están sanos, te quitan un riñón y pues el otro sigue siendo funcional. Lo mismo pasa con el testículo, lo mismo pasa con el ovario. Ya que si nos quitan los dos, o los dos ovarios o los dos testículos, bueno, ahí sí ya valimos. ¿Ok? Pero con uno puede recuperar la funcionalidad del otro. Eso sí lo hemos visto. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, chicos, pues vámonos. Vámonos a seguir festejando el Día del Globero. El Día del